Es discípulo de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada y un gurú iniciador de ISKCON. Tiene el título de Bhakti Shastri por la Junta de Examen de ISKCON en India. Fundó el seminario Hare Krishna de Filosofía y Teología en Brasil, en Campiña, en el 2000. Paraíba, en Brasil. Actualmente es coordinador y profesor del seminario donde realizó su residencia. Fue profesor de ciencias de posgrado en Ciencias Religiosas, Universidad Federal de Paraíba, la UFPB, pionero en educación en Brasil, en ISKCON, es licenciado en odontología en la Universidad Federal de Bahía, fundación de posgrado de cirugía hospital facial maxillo del Distrito Federal. Dharmantari Swami mantuvo correspondencia constante con Srila Prabhupada a través de cartas y por medio de ellas los primeros devotos llegaron a Brasil para abrir templos. Su primera iniciación tuvo lugar en agosto del 77, 2 meses antes de que Srila Prabhupada dejara el planeta. Su segunda iniciación tuvo lugar en la aparición de Nityananda en el 78, el Templo del Salvador, otorgado por Hridayananda Maharaj, y se inició en orden de Sañás en 1985. Y hoy, gracias a Krishna, está acá con nosotros para esta hermosísima clase que nos va a brindar. Así que bueno, muchísimas gracias, Maharaj, bienvenido. Gracias a ustedes, especialmente a usted, Vishnurata. Gusto estar con ustedes aquí y muchas gracias por invitarme. Estamos tan lejos unos de los otros y podemos, con el recurso de la tecnología, estar tan cercanos. Muchas gracias. Bueno, creo que debemos de apagar los micrófonos, ¿no? Para que no tenga ruido. Sí, habíamos hablado antes que llegaran algunos devotos. Lo último que digo yo, y ya corto, es que muteen, si no de acá los voy a silenciar. Yo puedo silenciarlos a todos, si no cada uno aprieta silencio hasta que termine la clase. Después de la clase se pueden hacer preguntas. Quienes quieran ir escribiendo algunas preguntas lo pueden hacer también. Y al final de la clase se las vamos a leer a Maharaj para que pueda responder mientras él tenga tiempo. Así que bueno, gracias a todos y gracias de nuevo, Maharaj. Hare Krishna. Bueno, tenemos un tema que es muy importante y que está relacionado con todo de nuestra filosofía. Y es un tema de Bhagavad Gita que podemos traer para nuestros días y de la vida y tener siempre una reflexión para mantenernos bajo el cuidado del desarrollo espiritual. O mejor, bajo el cuidado de nuestra inteligencia y chástrica para que podamos desarrollarnos espiritualmente. Bueno, yo he elegido un verso de Bhagavad Gita para iniciar y tener como base toda nuestra charla. Entonces, vamos a recitar el mantra de reverencias a Bhagavan, Sri Krishna, que habló el Bhagavad Gita, la forma del mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yandasya Gyanajana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunivari Paschatya Deshatari. Bueno, el verso que vamos a leer para iniciar nuestra charla es el verso 10
del capítulo 14. Y si tienen el texto Bhagavad Gita, pueden acompañar, pero voy directo para la traducción y aquí está. A veces, la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo a las modalidades de la pasión y la ignorancia. Oh hijo de Bharata, a veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y la ignorancia, y en otras ocasiones la ignorancia vence a la bondad y la pasión. De ese modo, siempre hay una competencia por la supremacía. Significado: por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Cuando la modalidad de la pasión sobresale, las modalidades de la bondad y la ignorancia son vencidas. Cuando la modalidad de la bondad sobresale, la pasión y la ignorancia son vencidas. Y cuando la modalidad de la ignorancia sobresale, la pasión y la bondad son vencidas. Esta competencia siempre se está llevando a cabo. Por lo tanto, aquel que realmente está decidido a adelantar en el proceso de conciencia de Krishna tiene que trascender esas tres modalidades. La predominancia de determinada modalidad de la naturaleza se manifiesta en el comportamiento de uno, en sus actividades, en el comer, etc. Todo esto se explicará en capítulos posteriores. Pero si uno quiere, puede cultivar mediante la práctica la modalidad de la bondad y vencer así a las modalidades de la ignorancia y la pasión. De la misma manera, uno puede cultivar la modalidad de la pasión y vencer a la bondad y la ignorancia. O uno puede cultivar la modalidad de la ignorancia y vencer a la bondad y la pasión. Aunque existen esas tres modalidades de la naturaleza material, si uno es determinado, puede ser bendecido con la modalidad de la bondad y al trascender la modalidad de la bondad puede situarse en la bondad pura, lo cual se denomina el estado Vasudeva, un estado en el que se puede entender la ciencia de Dios. Según las actividades específicas que se manifiesten, se puede saber en qué categoría de las modalidades de la naturaleza se encuentra. Así termina el significado de Prabhupada. Y entonces tenemos un tema que es: ¿qué modalidad de la naturaleza predomina en mí? Claro que no estoy preguntando a ustedes cuál es la modalidad que predomina en mi persona. Reflexión que todos nosotros podemos hacer de una manera muy particular, individual, para acompañar nuestro desarrollo espiritual. Como este verso nos dice que a veces la modalidad de la bondad predomina, a veces predomina la modalidad de la pasión y a veces es la modalidad de la ignorancia que predomina. Por lo tanto, si nosotros estamos muy interesados en desarrollarnos espiritualmente al punto de lograr el éxito de cambiar nuestra conciencia del nivel material para el nivel de la conciencia de Krishna, entonces tenemos esta herramienta del conocimiento acerca de las modalidades que actúan en uno para, con esta herramienta, hacer la investigación de qué modalidad predomina
en nosotros. Y teniendo este conocimiento, uno puede, de acuerdo con las instrucciones de Bhagavad Gita, elegir lo que debe de comer, los amigos con quien debe de desarrollar actividades de recreación y la cultura que debe de desarrollar, de estudiar, de cultivar. Y así, todas sus actividades deben de estar reguladas de acuerdo con la modalidad de naturaleza que él desea que se desarrolle, que predomine en sí mismo, para que, de acuerdo con esta modalidad, él pueda obtener los resultados deseados para su avance espiritual. Este tema surgió de la práctica de nuestro seminario de Bhakti Shastri, que es así, que damos, que practicamos. A veces falta una palabra en español, perdón. Aquí en Brasil, y en este seminario, los estudiantes se quedan por un tiempo, como algunos meses, 8 meses, 9 meses. Entonces, en estos tiempos, nosotros les damos algunos temas para la reflexión. Y cuando ellos refliten acerca de su condición, de su posición como almas corporificadas dentro de un cuerpo, entonces ellos pueden tener la dirección de su propia vida y no dejar que las modalidades de la naturaleza predominen en él, las modalidades más bajas, como pasión e ignorancia, predominen en él y puedan hacer prejuicio para su desarrollo espiritual. Uno debe de cuidarse muy bien, uno debe de tener todas las herramientas para seguir en su camino espiritual, todas las herramientas del Shastra para seguir en su camino espiritual, desde el nivel de Shraddha, que es el nivel 1, hasta Prema, que es el nivel 9, el último. Entonces, en estos diferentes etapas, uno va logrando éxito en acercarse de Krishna, en purificar su conciencia, su existencia y desarrollar un nivel aceptable de servicio devocional. Claro que uno no puede hacer eso así como lo hacen los yogis, porque los yogis, si van para un lugar apartado de la sociedad y hacen meditación de acuerdo solamente con sus propios poderes o recursos personales. Pero el bhakta, el devoto, que hace el movimiento de Shraddha hasta Prema, no se vuelve aislado de la sociedad. Al contrario, él crea un clima de asociación, de congregación espiritual para que con otras personas puedan practicar la conciencia de Krishna, el proceso de la conciencia de Krishna y desarrollar su
su vida espiritual gradualmente hasta que venga bhava y prema, y que pueda entonces así tener su corazón completamente libre de todos los apegos, de todos los deseos materiales. No se espera que uno iniciante, alguien en el nivel primaria, pueda tener este desarrollo por completo, pero Adho Shraddha, esta experiencia de confianza, esta experiencia de fe, debe de ser, claro, cultivado desde el inicio de la vida espiritual. Y cuando uno practica con las herramientas de las modalidades de la naturaleza, puede, por lo tanto, ver en sí mismo su propio desarrollo. Y entonces, este capítulo de Bhagavad Gita, que es el capítulo 14, denomina la acción de Maya a través de las modalidades de la naturaleza como un hechizo. Un hechizo. Bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza, uno actúa de una manera o de otra manera. Ese hechizo debe de ser considerado, debe de ser avaliado. Y por eso el tema de hoy es una reflexión acerca de cuál es la modalidad. ¿Qué modalidad predomina en uno? Eso, porque hay una fuerza material muy natural para envolvernos como si fuera un hechizo. Y eso no depende de nuestro interés. Depende de la organización del mundo material. Y esta organización es hecha por el Creador, Krishna. Y Krishna cuenta con la ayuda de Maya. Mahamaya está muy interesada en ocupar toda la gente y hacer con que ellas tomen la decisión de quedarse en este mundo como almas condicionadas. Y uno necesita de ayuda del maestro espiritual como Prabhupada, necesita de ayuda de los Shastras, necesita de ayuda de la congregación de Vaishnavas, especialmente aquellos que son graduados y que ya siguen adelante de nosotros, dando su ejemplo personal. Entonces, el Bhakta reconoce las fuentes de ayuda que necesita. Y los Shastras indican que debemos de estar muy atentos para el hechizo de Maya. El hechizo de Maya que actúa a través de las modalidades de la naturaleza material. No podemos escapar de estas modalidades naturalmente, porque tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo está muy ajustado a la naturaleza material. Y como él trabaja de acuerdo con la naturaleza material, el cuerpo mismo naturalmente siente atracción por las modalidades de la naturaleza y las practica en sus acciones. Y en diferentes horas del día, a veces una modalidad predomina
En otras horas del día, otra modalidad predomina. Si uno no está despierto para eso, entonces va a quedarse involucrado en el hechizo de Maya. Prabhupada utiliza en sus significados para este capítulo muchas veces el término hechizo. Y eso debe de llamar nuestra atención como estudiantes del Bhagavad Gita y como seguidores de Srila Prabhupada, porque el término hechizo indica que hay una acción programada para atraparnos en este mundo. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer para librarnos de eso? ¿Cómo volvernos, libres de la influencia de las modalidades de la naturaleza? A principio, podemos hacer un acuerdo con Maya, con la naturaleza material, y elevarnos en las modalidades. Subirnos de la ignorancia para la pasión, de la pasión para la bondad, y estando en la posición de bondad, podemos cultivar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra mente en planificaciones para servir a Krishna, manteniéndonos en la modalidad de la bondad, practicando el servicio devocional, siempre bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Y mismo alguien que no tenga el conocimiento trascendental, si él se establece en la modalidad de la bondad, él se vuelve un fuerte candidato a la vida espiritual, a la práctica espiritual, porque la modalidad de la ignorancia atrapa a uno en actividades que repetidamente no funcionan. La modalidad de la pasión atrapa a uno en actividades que dan muchos resultados y también muchas frustraciones. Y la modalidad de la bondad atrapa a uno con la felicidad. Entonces, entre las tres modalidades, lo más favorable para el desarrollo espiritual es la modalidad de la bondad, porque crea una atmósfera intelectual donde uno puede pensar con claridad y aprender el conocimiento que estudia y practicar este conocimiento con mucha calma, con paciencia, cosa que no es posible cuando está bajo la modalidad, bajo el hechizo de la modalidad de la pasión o la modalidad de la ignorancia. Entonces, de las tres modalidades, la bondad es más adecuada para el desarrollo espiritual. Así, si uno de comer adecuadamente alimentos que estén en la modalidad de la bondad y crea todas sus actividades de acuerdo con la influencia de la modalidad, él se vuelve inclinado a desarrollar su vida espiritual, a la práctica espiritual. Este tema, aunque muy importante, tiene algo de simplicidad. Y el capítulo 14, en sus 27 versos, explican muy bien todo eso, como una apertura para que los otros capítulos también puedan
hablar de eso. El capítulo 16 va a hablar un poco, el 17 va a hablar mucho y el capítulo 18 va a presentar muchas características de las prácticas de la vida de acuerdo con la influencia de las tres modalidades de la naturaleza. Hay también en el capítulo 18 el conocimiento indirecto que habla de las cualidades que el Brahmana trabaja y que desarrolla las cualidades naturales que nacen del trabajo natural del Brahmana y que son cualidades en la modalidad de la bondad, porque el Brahmana permite que la modalidad de la bondad predomine en él, así como el Kshatriya permite y se interesa que la modalidad de la pasión predomine en él. Y los Vaishyas se dejan influenciar por una mezcla de las modalidades de la pasión y de la ignorancia. Y los Shudras son influenciados en gran porcentaje por la modalidad de la ignorancia. Entonces, este tema es un tema muy importante en nuestra filosofía. Estos capítulos del 13 hasta el capítulo 18 en Bhagavad Gita tratan de Jnana Satka, o sea, de los 6 capítulos que tratan de la filosofía, del conocimiento trascendental Jnana, que vienen para apoyar los capítulos intermedios, que son los capítulos del verso 7 hasta el verso 12, que trata de Bhakti. Entonces, en este flujo de filosofía, uno puede estudiar los temas de las modalidades de la naturaleza, aprender mucho cómo adaptar su vida personal para la modalidad de la bondad y pueda practicar el conocimiento trascendental de una manera sustentable para que para evitar interrupción y que pueda hacer un desarrollo gradual de Shraddha, del comienzo de la fe hasta Prema, pasando por todas las fases, incluso por Bhava, cuando uno ya tiene un amor preliminar, algo de amor en su corazón, y llegar a Prema, Krishna Prema Bhakti, que es el sadhya de un bhakta. A través de la práctica del proceso de la conciencia de Krishna, en sadhana, uno tiene como meta, como objetivo, algo. Y este algo, el objetivo se lo llama en sánscrito de sadhya. Y el sadhya del bhakta es Krishna Prema Bhakti. Y conociendo las modalidades que predominan en nosotros, en diferentes situaciones en que estamos, podemos tener el control de nuestros sentidos. En una conversa de Sanat Kumara, el original Sanat Kumara mismo de los Vedas, el personaje original de los Kumaras, de los 4, una conversa entre Sanat Kumara y Prithu Maharaj. Sanat Kumara dice para Prithu Maharaj que el primero sinal, el primero síntoma de un devoto es evitar la violencia. Y si él debe de ser no violento y practicar alimentación no violenta y practicar su característica de hablar
de una manera no violenta, de relacionarse unos con los otros de una manera no violenta, él debe de cultivar la modalidad de la bondad. Del contrario, al contrario, él va a tener problemas para mantener sus sentidos, sus deseos y mantenerse en una situación de no violencia. Entonces, es un consejo muy importante de Sanat Kumara para Prithu Maharaj y nosotros podemos aprender de eso y traerlo para nuestra experiencia en este mundo bajo la influencia de la energía externa de Krishna, Mahamaya, y de sus herramientas, las modalidades de la naturaleza, ignorancia, pasión y bondad. Creo que ya tenemos muchos temas aquí para hablar. Si ustedes quieren hacer preguntas, estoy disponible para responder. Y Hare Krishna. Buenísimo, muchísimas gracias, Maharaj. Ahí, bueno, acá, ahí Tito levantó la mano. Si Tito querés hacer una pregunta, puedes desmutearte, Prabhu, y preguntar a Maharaj directamente. ¿Está, Tito? Haribol. Su micrófono está apagado, ¿no? El micrófono de Tito está apagado. Sí, está apagado, pero lo tienen que desmutear, tienen para desmutearlo ellos. Puede hacerlo. Acá, ahí, bueno, le leo una pregunta mientras tanto de Govindananda. Hace una pregunta, dice: mi reverencia Maharaj, he escuchado que lo único que el alma condicionada puede hacer por sí misma es desear, ya que las tres modalidades de la naturaleza material son las autoras de todas las actividades. Mi pregunta es, ¿el deseo también entonces está subyugado por estas tres gunas? Entonces, ¿cómo podemos tener o dónde está nuestro libre? Sí. Tito, ahora te desmuteaste. No, claro, no te... Estamos escuchando todo. Ah, Vea. Ahí está. Sigo, Maharaj. ¿Cómo podemos, entonces, cómo podemos tener o dónde está nuestro libre albedrío interno entre desear a Krishna o desear el disfrute de los sentidos, si tenemos en contra estas energías? Sí, no es fácil. Estamos bajo esta fuerza muy grande. La vida material es muy natural para uno. Y aún así tenemos que esforzarnos mucho porque la vida material también está bajo el control de Maya. Ahora, si la vida material necesita esfuerzo de nuestra parte, podemos imaginar el esfuerzo que es necesario para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque no es natural para el cuerpo practicar un proceso de purificación espiritual. El alma y el cuerpo tienen una situación incómoda entre ellos. El alma posee el cuerpo, pero el cuerpo no la obedece. El cuerpo obedece la naturaleza material y bajo la influencia de las tres modalidades. Entonces, hay una situación muy difícil. Por eso se necesita de conocimiento y se necesita de austeridades. Krishna dice en Bhagavad Gita, Bahavo Gyana Tapasa Putamad Bhavam Agataha, que en el pasado muchas personas se purificaron a través del conocimiento y de tapasya, austeridades. Entonces, debemos de desear
si el deseo es la llave con la cual podemos cambiar la influencia de las modalidades de naturaleza. Por eso se lo recomienda que uno pueda elevarse gradualmente de ignorancia para pasión y para la bondad, y que haga de todo para permanecer en la modalidad de la bondad, porque las acciones en la bondad van a producir reacciones correspondientes, y las reacciones en bondad favorecen nuestro desarrollo espiritual. ¿Quién ha hecho esta pregunta? Govindananda Maharaj de Córdoba. Gracias, Hare Krishna, Govindananda. Maharaj. Mi Hare reverencia, Krishna. gracias por la respuesta. Gracias por tu pregunta. Hare Krishna. Tenemos otra pregunta, gracias Maharaj, de Champacalata, de San Javier, de acá de Córdoba también. Champa, si querés desmutear tu micro. Krishna Gurudeva, Champacalata está al lado nuestro. Soy Harili Lambrita y Brinda Saki con Champacalata, acá los tres juntos atentamente. Le mandamos nuestras reverencias y bueno, le agradecemos por habernos transmitido este mensaje tan lindo, sobre todo en este momento donde la sociedad está pasando una invasión, ¿no? de mensajes de oscuridad, de falta de fe, de confianza, y escucharlo a ustedes como encontrar una gema dorada en el desierto, así de un oasis de agua, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, Lila Amrita, y saludos para Champacalata y también para Brinda Saki. Ustedes conocen este tema. Este tema nosotros hablamos en el curso Bhakti Shastri, en nuestras reuniones diarias. Entonces es un tema de nuestra yoga, de nuestra práctica. ¿Cuál es la pregunta de Champacalata? Era solamente, de mi parte era ese comentario, y Champacalata controla la compu porque estamos en casa de ella. Ah, claro, Entonces, claro. Ahora se figura su comprendo. nombre. Sí, sí, Hare sí. Krishna, gracias. Saludos para todos ustedes. Gracias Maharaj. Ahí Hay está una Champa, pregunta. ahí va Champa. Champa pregunta. Hare Krishna, Maharaj. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Feliz de verlo y de verlo bien. Igualmente, estoy muy feliz de escucharla y ver su foto. A mí siempre me hace reflexionar que con el poco conocimiento, pero de lo que tenía, para mí es bastante conocimiento que vengo adquiriendo, cómo cuesta cambiar los hábitos, y, o sea, uno sabe cómo son las cosas, qué es lo mejor, qué es lo que uno tiene que hacer, por dónde uno tiene que ir, pero va para el lado contrario, muchas veces. Wow. Krishna explica eso para Arjuna en Bhagavad Gita y explica diciendo que hacemos lo que no queremos de hacer y vamos para el lado contrario por cultivar nuestros deseos. Entonces, como Govindananda ha preguntado, debemos de estar atentos para nuestros deseos y ajustar nuestros deseos a la modalidad de la bondad. Por ejemplo, ustedes van a vivir en el campo, salieron de ciudades grandes como Buenos Aires, incluso capital de Córdoba también, están en el campo. Eso ayuda en la práctica espiritual por la modalidad de la bondad que hay en el campo. Pero si no se pone el conocimiento trascendental, es posible quedarse en la ignorancia también, porque el campo solamente no es posible de producir conocimiento trascendental. Es necesario buscarlo, es necesario tapasya. Por eso ustedes ahora están haciendo la tapasya de conectarse en Zoom para tener un poco de
de esta charla que trata de un tema muy cortito, pero muy interesante de Bhagavad Gita. Eso es tapasya. Este es un esfuerzo muy bueno que uno debe de hacer para desarrollar su conciencia de Krishna. Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Hay una pregunta acá, Lili, de Mar del Plata. Si quiere hacerla, madre, la pregunta, se desmutea, pregunta directamente. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna, Lili. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy Igualmente. bien. Le quería hacer una pregunta, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que a medida que uno va como afinando, purificando, se va quedando cada vez más solo. Perdón, solo no porque estamos con Krishna, pero me refiero que por ahí todas las situaciones o con las personas que uno compartía antes y todo, es como que empiezo como a no estar tan contenta con las reuniones y es difícil también, ¿no es cierto? Porque me pasa eso, que qué sé yo, por ahí antes tenía muchas amigas y ahora es como que yo me siento como que a veces es una pérdida de tiempo. Por otro lado es como que quiero darles conciencia de Krishna y hablarles de Krishna, pero no están en el proceso aún, ¿no? Entonces es como que me resulta muy difícil, a veces me siento muy sola. No sé qué me podría decir, estoy muy nerviosa, disculpe. Bueno, esa es una fase que pasamos, sí, pero estamos haciendo nuevos amigos, amigos y amigas. Y con estos nuevos amigos vamos a aprender a predicar y aprender, por ejemplo, a cocinar. Y aprender otra clase de reuniones, de fiestas. Entonces, cuando podamos cocinar muy bien, podemos invitar a nuestros viejos amigos y decirles, yo pasé algunos tiempos, quizás meses o años, apartados de ustedes, porque estaba estudiando cómo cocinar, como estudiando una filosofía de la práctica espiritual, y ahora gostaria de compartir con ustedes. Entonces, vengan a mi casa o vamos a encontrarnos en un parque y entonces quiero mostrarles que aprendí a hacer, por ejemplo, alfajores que ustedes hacen, ¿no? Alfajores de Argentina, oh, Krishna. Entonces, y otras cosas muy deliciosas. Ahora me olvidé un poco los nombres, pero conozco algunas comidas muy ricas de Argentina y ustedes pueden aprender y darles a sus amigos, pero antes de darles, ofrecer a Krishna. Y cuando ofrecemos a Krishna, se vuelve prasada. Y cuando eles comen alfajor prasada. Y entonces avanzan, fican satisfechos en su lengua y también avanzan un poquito espiritualmente. La vida humana es social. Entonces, si antes teníamos muchos amigos, ahora tenemos una congregación de amigos. Y así sigue la vida. Sí, yo hago jaribolitas y las comparto, pero bueno, quizá también como estoy grande y qué sé yo, a veces los devotos son muy jóvenes, entonces es como que me es difícil a veces, ¿no? Porque no sé si me explico, pero Sí. entonces es como que me da cierta nostalgia, porque digo, gente que yo realmente quería mucho, o sea, me preocupa lo que yo siento en realidad, cómo yo me siento, o sea, esa nostalgia de los amigos que hemos compartido tantas cosas y que ahora yo me alejo, o sea, inconscientemente me estoy como recluyendo, ¿no? Y aprovecho un montón porque estoy todo el día leyendo clases, kirtan y todo, pero bueno, me da cierta nostalgia, no sé si me explico. Sí, se explica muy bien. Creo que es una cosa un poco suya mismo y hay que encararla como algo suyo que debe de desarrollar un poco más de relaciones, de amistad con
con los devotos, aunque jóvenes, y hacer un poquito de tapacia de esfuerzo, eso quizás puede traer nuevas emociones y sentimientos. Muchas gracias, Maharaj. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Seguimos, Maharaj, hay un par de preguntas más. Acá le leo una de Tito y Valeria que dice, ¿podría explicar cómo transformar Maha Maya en Yoga Maya? Solamente Krishna. No podemos hacer eso. El proceso de la conciencia de Krishna nos lleva a la relación bajo la influencia de la energía interna de Krishna. Pero no es como una química o algo que pueda hacer así. Valeria y Tito. No es algo así químico. Es algo que necesita el trabajo, hacer una buena inversión en Shraddha a través del estudio, del conocimiento trascendental, de la amistad con los devotos. Después, sadhu sangha, practicar los síntomas de amor y confianza que nuestra tradición nos ha pasado. Por ejemplo, Rupa Goswami nos ha dicho que debemos de intercambiar relaciones de amor con los devotos, dándoles prasada y recibiendo prasada de ellos, dándole regalos y recibiendo regalos de ellos, y también hablando con ellos algo de nuestra realización, que puede ser la lectura de un libro, una charla que se escuchó, hablar de eso y hablar con su realización, hacerles preguntas y explicarles lo que comprendes de la conciencia de Krishna. O sea, revelar su mente en confianza. Esos intercambios de amor entre los devotos nos ayudan a salir de la influencia de Maya. Eso es importante. Gracias por su pregunta. Gracias, Maharaj. Tenemos levantado la mano también ahí Nanda Rajadas Prabhu, si quiere desmutearse y preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Maharaj. Ante todo, quiero agradecerle mucho por el esfuerzo que usted está haciendo para predicarnos en español. Usted es muy amable. Da para percibir, ¿no? Que hay un esfuerzo muy grande. Por eso, mi agradecimiento especial y mis reverencias, Maharaj. Bueno, parte usted respondió la pregunta que yo tengo que hacer cuando le respondí a la madre Champakalata, porque mi pregunta es la siguiente. En la ciudad hay mucha pasión, hay mucha ignorancia, a veces es difícil poder encontrar el momento y el lugar dentro de la ciudad para estar en bondad, porque uno está en su casa bien y por ahí sale a la calle y se encuentra con un montón de situaciones que a uno lo condicionan, que a uno lo alteran. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna manera de poder mantenerse un poco aislado de las situaciones externas que a uno por así decirlo, lo empujan a salir de ese estado de bondad que uno tiene después de levantarse temprano, estar en Mangalarti, cantar las rondas, y después sale uno a la calle y si va despacito con su vehículo, atrás van todos pip, 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 apurándolo. Es un muy burdo ejemplo, pero es... Sí, hay nuestra línea de conocimiento trascendental nos enseña que debemos de controlar nuestros sentidos y nuestra mente. Pero en nuestra línea, la línea de Bhakti Yoga, el control de los sentidos y de la mente no es hecho por por apartar los sentidos de los objetos de los sentidos directamente, pero
hacer con que los sentidos se encuentren con objetos de los sentidos que sean posibles de ser ofrecidos a Krishna, krishnaizados, ofrecidos y llevados al servicio de Krishna. Entonces, esto es Bhakti Yoga, el proceso de Bhakti Yoga. Si hacemos eso y desarrollamos internamente una satisfacción, gusto, por práctica, por desarrollar Shraddha, por desarrollar Sadhu Sangha, por desarrollar un buen Sadhana Bhakti, entonces vamos a purificarnos un poquito y por esta purificación vamos a desarrollar un gusto intenso por el servicio devocional. Y bajo este gusto superior podemos alejarnos del ambiente solamente internamente, aunque externamente estemos conectados con el ambiente externamente, pero internamente estamos conectados con el alma. Eso es el punto específico de su pregunta, para la respuesta para su pregunta. Muchas gracias, Maharaj. Lo que pasa es que a veces lo que a mí me sucede es como, por así decirlo, lo contrario. Externamente me mantengo, por así decirlo, en bondad, pero internamente la pasión vuela. Sí, eso es una cuestión de práctica. Práctica y tiempo. No hacerse en un rato, como ustedes hablan. No va a pasar en un rato, pero gradualmente vamos tratando de conquistar nuestra cohesión interna. Es una cuestión de la psicología Vaishnava. Cuando tengamos cohesión interna, entonces externamente vamos a estar cerca de la materia o apartados, pero internamente estamos conectados con el alma. Es una cuestión de práctica. Tengo que desarrollar paciencia. Muchas gracias, Maharaj. Sí, muy sí, amable. sí. Gracias, Maharaj. Leo acá del Facebook, que también están escribiendo devotos, de Daruka Costa, dice, pregunta, Amado Guru, ¿puede hablar un poquito acerca de los viajes Rosario y Buenos Aires que hicimos por el tema de Maha Gauranitai que instalamos en Brasil y que compramos de los devotos argentinos? De los hermanos. Sí. Parece que hay una competencia entre brasileños y argentinos, pero es solamente en el fútbol, porque en conciencia de Krishna, los devotos de Brasil tienen una deuda muy grande con los devotos de Argentina, porque ellos son seniors, son más antiguos que nosotros. Y cuando llegaron a Brasil, ellos nos ayudaron, nos enseñaron a cantar, a adorar la deidad, a hacer sankirtan, a cocinar, que cocinan muy bien. Los argentinos cocinan mucho mejor que los brasileños. Entonces nos enseñaron todo eso. Nosotros tenemos esta deuda muy grande. Y después, cuando los líderes de Argentina decidieron por no instalar las deidades de Gauranitai, Maha Gauranitai, en Argentina, nosotros nos adelantamos y las conquistamos para llevarlas para el nordeste de Brasil. Y hicimos. Fue una aventura muy grande. Y Daruka, que ha hecho la pregunta, participó mucho porque era un brahmachari que hacía sankirtan y colectaba para ayudarnos con todo el costo
del traslado de las deidades de Argentina hasta Brasil. Fue una aventura muy grande, llena de detalles que no puedo contar ahora, pero muy interesantes. Hare Krishna. Gracias, Maharaj, qué lindo, súper lindo. Bueno, le comento que hay varias manos levantadas, hay preguntas, yo le voy leyendo, usted me dice cuando ya no tenga más tiempo, me avisa. Vamos a establecer más 10 minutos. Ok. Leo una pregunta de Madhavendra Puri, de Córdoba, Argentina, dice, comentaba acerca de cultivar la bondad, que tiene como consecuencia un estado de felicidad y es muy atrapante y también una forma de hechizo, en la cual también nos podemos quedar cómodos. ¿Cómo debe obtener un estado de bondad pura? Este estado de bondad pura que Prabhupada ha mencionado en su significado, Madhavendra Puri, amigo, este estado Vasudeva se logra a través de la práctica de la conciencia de Krishna. Yo escuché de un líder que tengo mucho respeto, que es Hridayananda Maharaj, una respuesta muy interesante cuando él dijo que no hay un atajo. ¿Hay esta palabra en español? No hay un atajo. La conciencia de Krishna es el atajo para lograr el éxito final. La conciencia de Krishna, el proceso de la conciencia de Krishna es el atajo. Entonces, la modalidad de la bondad puede que ayude uno, porque produce tranquilidad, felicidad, pero puede que sea también una trampa. La conciencia de Krishna va a ayudarnos a no caer en la trampa. El proceso de la conciencia de Krishna, para no acomodarnos. Gracias, Madhavendra. Gracias, Maharaj. Si quiere preguntar, Vamshi Dari puede desmutearse, tiene levantada la mano. Y después Navabrinda quedaría de Vidasi y podemos terminar ahí. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Vamshi Dari. Soy Vamshi Dari de Lima, vivo en Lima, Perú. Maharaj, esto iba más o menos de la mano con la pregunta que una madre hizo anteriormente acerca de las amistades. Entonces, sí concuerdo con lo que dice la madre, que a veces es difícil encajar con los amigos, ¿no? Que no son devotos, ¿no? Que, bueno, yo soy Gurukuli, pero he conocido mucha gente por estudios o por trabajo, ¿no? Y entonces a veces es difícil, ¿no? Encajar con ellos. Pero también a la misma vez, ha sido un poco difícil también mantener amistades con devotos, ¿no? Incluso con gurukulis, porque hay muchos gurukulis frustrados o muchos gurukulis que hasta buscan retar la fe, ¿no? De los otros. Entonces, y por eso a veces es un poco difícil confiar, ¿no? Y se dice que cuando no hay confianza, entonces no hay una relación, ¿no? Entonces, me pregunto, no sé, a veces digo, ¿seré el problema yo, no? ¿O simplemente es Kali Yuga? Si pudiera comentar un poquito acerca de ello, por favor. Claro que Kali Yuga es parte del problema, pero nosotros podemos solucionar este problema y vamos a necesitar paciencia. Y esta paciencia es recomendada también por Rupa Goswami en su libro Néctar de la Instrucción. Necesitamos paciencia porque no tenemos control por los resultados de nuestras acciones. Entonces, nuestra sociedad es muy joven como sociedad. Y ha pasado varios años como un movimiento pionero y de una organización más simple.
Ahora la organización está más compleja, más de acuerdo con el sistema Varnashram. Hay familias, ya tenemos nietos, los devotos mayores ya tienen nietos. Entonces, nietos devotos. Hay niños que sus 4 abuelos son devotos. Entonces, eso representa una complejidad, algo complejo en la sociedad ISKCON. Entonces, vamos a necesitar abrir el diálogo, hablar mucho con todos y cantar mucho y orar mucho a Krishna pidiendo su ayuda, porque no es fácil pasarmos por esta etapa que estamos ahora viviendo, o donde nuestra fe está así herida. Tenemos una herida en nuestra fe. Los gurukulis tienen, y los devotos mayores a veces tienen, y los devotos comunes más jóvenes también tienen heridas, y necesitamos cuidar de las heridas de los devotos, cuidar de los devotos. Por eso debemos de mirar nuestra sociedad como algo de complejo y cuidar de la gente bajo las complejidades que necesiten. Gracias. Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Gracias, Maharaj. Navabrinda Devidasi levantó la mano. Si quiere desmutearse, madre. Hare Krishna, Gurudeva, Hare Krishna, Vaishnavas. Mi español es muy malo. Voy a leer la pregunta que Google ha traducido. A Chandramukha Swami le gusta decir que el problema con los devotos es que no tiene miedo a Maya. Perdón, no le tiene miedo a Maya. ¿Debemos temer a Maya y los modos de la naturaleza, o el miedo puede obstaculizarnos en la búsqueda de superar estos problemas? No sé si fui clara. Sí, muy clara. Voy a responder en español, y porque el programa aquí es español, entonces voy a responder en español. Y Chandramukha Swami ha dicho algo que fue hablado por Prabhupada. Prabhupada habló eso, que los devotos, el problema que ellos tenían era que no tenían miedo de Maya. Y Chandramukha Swami ha repetido eso, porque hace sentido, sí, claro, porque temer algo peligroso es señal de inteligencia, no es señal de ignorancia o de un miedo vacío. Y Maya representa un gran peligro para nuestro avance espiritual, y entonces debemos de tener cuidado con eso, pero no necesariamente temer a las modalidades de la naturaleza. Podemos comprender cómo funcionan las modalidades de la naturaleza. Y el Bhagavad Gita, del capítulo 14 hasta el capítulo 18, nos enseña mucho de cómo funcionan las modalidades de la naturaleza. Entonces, si estudiamos eso, nos quedamos más fuertes para lidiar con las modalidades de la naturaleza. ¿Ok? Hare Krishna. Gracias, Maharaj. La última pregunta sería de Renato, de 6 años, que es hijo de Natalia. Y bueno, pregunta, ¿cómo puedo incrementar mi fe en la modalidad de la bondad y que así también se vea beneficiado a través del ejemplo? Bueno, Marcelo, ¿cuál es el nombre del chico? Natalia es la mamá que pregunta y Renato es el nene de 6 años. Renato y Natalia, claro, de Chile, ¿no? ¿De Chile? No sé de dónde son, Maharaj. Creo que sí. Sí, Maharaj. Sí, de Santiago, Maharaj. Ah, claro. Gracias.
Hare Krishna. Bueno, el ejemplo, no, vamos a tener un poquito de ejemplo de uno, un poquito de ejemplo de otro, un poquito de ejemplo de otro, y tenemos todos los ejemplos en Prabhupada y en los asociados del Señor Chaitanya. Pero no podemos exigir que los devotos sean acharyas con todos sus ejemplos. Puede decir eso para su hijo y ayudarlo a prevenirse de alguna experiencia de decepción, una experiencia decepcionante. Si él sabe, tal devoto es muy bueno en la filosofía, predica, canta, y debe de respetar porque es un devoto iniciado y tal. Y otro devoto cocina muy bien, sirve prasada y tal. Entonces, Renato necesita conocer eso. ¿Cómo estás, Renato? Hare Krishna. Hola. Bueno, entonces, así, con ejemplo y con estudio, él debe de estudiar el Bhagavad Gita. Hay una devota de Chile que está en Mayapur, que hace clases del Srimad Bhagavatam para niños, virtuales, así como por Zoom o por Facebook. Entonces, Natalia, puedes ver eso para que nuestro Renato pueda tener la asociación con otros chicos estudiando el Srimad Bhagavatam, desarrollar su fe, ya que él quiere desarrollar fe, es así, estudiando. ¿Ok? Muchas gracias, Maharaj, reverencias. Hare Krishna. Bueno, Maharaj, muchísimas gracias. Simplemente agradecerle el día de hoy, que ha sido maravilloso, agradecerle de parte de todo el yatra de acá de Córdoba, que muy agradecidos todos los devotos, agradecerle también a todos los devotos invitados que han venido desde otros lugares. Eso es lo maravilloso del Zoom, ¿no? Que pueden venir de otros países, estar todos juntos hoy. Así que, sí. Bueno, así que Maharaj, simplemente eso. Para mí también una felicidad enorme tener, justo hoy es mi cumpleaños, así que un festejo para mí hermosísimo poder escucharlo, sinceramente. Felicitaciones. Gracias, Maharaj. Podemos todos cantar para él, ¿no? Vamos a cantar, como se dice en español, ¿cómo se canta en español? Que lo cumpla feliz, que los cumpla venturata, que lo cumpla feliz. ¡Amigo! Maharaj, también es el cumpleaños de Hariri Lambrita hoy. ¿Verdad? Entonces, Hariri Lambrita tenemos y también Vishnurata. Para él también. Felicitaciones para ustedes. Gracias, Maharaj. Muchísimas gracias, devotos. Muchas gracias, Maharaj, de verdad, de todo corazón. Y esperamos, cuando todo esto pase, tal vez tenerlo acá en Córdoba para tenerlo en persona en una clase. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, devotos. Pueden saludar todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Haribol. Bueno, devotos, antes que se vayan, aprovecho para dejarles una invitación. El domingo que viene, la clase la va a estar dando Mahatma Das, Maharaj. Así que bueno,